Ok. Bueno, vamos a empezar, ¿sí, chicos? ¿Sí me escuchan todos? ¿Me escuchan bien? Sí, yo lo escucho. Sí, bro. Sí, se escucha. Sí. Ok. A ver, tengo a alguien que yo creo que me quiere preguntar algo. Nieto, a ver, dígame. ¿Sí me escucho? ¿Sí? Bueno. Sí. Adelante. Yo le quería preguntar Sí, te escucho. algo respecto a las tareas, doctor. Lo que pasa es que en la última Sí. tarea hay ciertas partes donde me gustaría que nos explicara cómo contestar. El aspecto de que, por ejemplo, ya ve que hay preguntas donde nos dice cuál es el intercambio de la partícula. Entonces, cuando no aplica, ya ve que la pendiente es 0, pero no supe si ponerlo como más 0, como no aplica, y también Ah, en el equilibrio. O sea, en sus ejercicios, ¿cómo hay que contestarlo? ok. Bueno, muy bien. A ver, Nieto, vamos a suponer, ahorita, y de hecho ya voy a empezar a grabar porque esto es ya de esta clase, ¿sale? Bueno, a ver, su compañero me hace mención de que, por ejemplo, en uno de los ejercicios que él resolvió y que seguramente ustedes han resuelto, algunos de ustedes, dice que cuando se pone no aplica. Veamos el caso que tenemos, inclusive el que estábamos haciendo en este momento, en la clase pasada y que hemos estado trabajando en él durante varias clases. Por ejemplo, esa tarea tiene un formato un tanto genérico. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en el caso pasado, en el que hemos estado trabajando, nosotros tenemos lo siguiente. Ay, voy voy a hacerlo más grande. Permítanme un momentito. Ok. Estoy reacomodando mis ventanas para que las pueda organizar y poder empezar. Ok. Bueno, entonces, ¿a qué me refiero? En el caso del ejercicio que estamos haciendo, nosotros vemos, por ejemplo, que aquí tenemos en ese estudio por los datos que se tienen de EDTA, de cobre y del complejo formados, nosotros habíamos dividido y nos dábamos cuenta que el estudio se tenía que hacer en 8 zonas. ¿Sale? Bueno, entonces ese formato estaba considerando una zona extra, por decir algo, que en lugar de que la tarea así como está realizada, como está planeada, y que les digo que es de manera general, pues en lugar, imagínense que en este caso, en este ejercicio que estamos haciendo, que en lugar de tener 8 zonas, tuviera 9. Tuviera 9 quiere decir en las preguntas. Entonces, por ejemplo, ustedes irían contestando en la zona 1, zona 2, zona 3, hasta llegar a la zona número 8.
Y entonces llegan a lo que serían las preguntas de la zona número 9. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este estudio nada más tuvo 8 zonas, pero les preguntan de 1 a 9. Entonces, ¿qué es lo que procedería? Que en la zona número 9, como no existe, porque nada más tenemos 8, en todas las preguntas que aparecen con respecto a una supuesta zona número 9, tendrían que responder no aplica. Que no es lo mismo a donde se les pregunta valores de pendiente. Por ejemplo, si nosotros vemos este diagrama con el que estuvimos trabajando, hay 2 zonas cuya pendiente es de 0. Entonces, cuando yo respondo pendiente de 0, es que efectivamente existe esa zona y que la pendiente es de 0, que es muy diferente a que no exista la zona y yo ahí le ponga un 0. Porque si yo pongo que la pendiente es de 0 o que intercambia 0 partículas, estoy en cierta forma aceptando implícitamente de que existe una zona 9 y que esa pendiente es de 0 porque se intercambian 0 partículas. ¿Sale? ¿Está entendido? ¿Qué deberían de contestar? Por ejemplo, si tuviéramos en este caso que se les preguntara acerca de una zona 9, pues la zona 9 no existe. Y entonces tendrían que responder no aplica. Ajá. Porque, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la zona número 6 o a la zona número 8, el número de partículas intercambiadas, nosotros ya lo vimos, que en ese momento, en esa zona de pH, tenemos que sí existe la zona número 6 y sí existe la zona número 8, y ya hay especies predominantes, y hay equilibrios, y hay un intercambio, bueno, en este caso, el intercambio de partícula en este caso sería de 0 protones, 0 OHs, ¿sí? Y tendríamos que responder 0. Aquí no podríamos poner no aplica, ¿sí? Llegando a la zona número 6, no podríamos poner no aplica porque sí existe la zona número 6 y si ustedes me responden no aplica, quiere decir que no existe y eso es falso. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia entre no aplica, ¿sí? Y números de partículas intercambiadas que ahí podríamos, en este caso, en la zona número 6 y en la zona número 8, podríamos contestar que el número de partículas intercambiadas es 0, ¿sí? Tanto en la 6 y en la 8, y la pendiente sería de 0 en ambas zonas. Y que en esa hipotética zona número 9, pues no podríamos contestar 0, tendríamos que contestar no aplica. ¿Está claro entonces, chicos? Sí, profesor. Sí, Sí, profesor. sí, doctor. Y también cuando no, el intercambio de partículas es agua, porque en las opciones no viene agua, ¿qué se le Ajá. pone? ¿0 H's más o no aplica también? No, en este caso, 0 H's más o 0 OHs menos. Las partículas que nos interesan y que se liberan o que se intercambian son H's más o en su defecto OHs menos. El agua no está contemplada, ¿sí? Sabemos que sí en estos casos en donde la pendiente es de 0, pues lo que se estaría intercambiando en una de ellas me parece que es agua, pero ahí no tendremos que poner agua, ¿sale? Ok, gracias. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, por último, ya para terminar este ejercicio, tenemos lo siguiente. Ustedes tienen ahí en la parte que estoy compartiendo, tienen, y que la clase pasada, teníamos un pequeño problema porque en esta partecita
¿sí? En esta gráfica que estábamos construyendo al final, pues no nos salían las cuentas, pues sí, no nos salían las cuentas, porque mi expresión en donde yo tenía aquí la parte en esta parte, pues yo tengo que beta 1 de complejación del complejo con OH, ¿sí? Es de 2.5. El PKC debería ser 2.5 y a la hora de que yo tengo que poner el valor de beta, no el log de beta, sino beta de hidroxilación del complejo, pues tendría que poner ese mismo valor. Es decir, aquí tendría que ponerle que en esta expresión sería 10 a la el valor de PKC. Y había puesto cualquier otra cosa que estaba involucrando, creo que por ahí en algún momento un 14 o algo así, y entonces ahí estaba incorrecto. El valor, por ejemplo, si el PKC es de 2.5, el valor de beta 1 es de 10 a la 2.5. Y entonces, ese valor de 10 a la 2.5, pues en cierta forma es 3.1 por 10 a la 2. Entonces, como no estaba correctamente asignado esa ecuación, pues habíamos visto que esta partecita pues no nos checaba porque no aparecía, ya que el valor que estaba ahí considerado, pues me hacía que esta línea rosita se siguiera por aquí y no viera este efecto. Entonces, una vez que ya hice ese cambio en esta parte, en esa que estoy poniendo ahí, que era la que no me salía, pues entonces ya veía que, veo que ya aparece esta parte. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros cambiamos la escala o comparamos estas dos gráficas, pues ustedes dicen, pues sí, como que se parece un poco, pero no tanto. Y se parece un poco y no tanto porque, pues yo por aquí me equivoqué. Sí, es decir, aquí, a la hora de poner estas líneas, recuerden que esta gráfica se hizo exclusivamente con pendientes, número de partículas intercambiadas, y era lo único. Y entonces, por ahí no me fijé que mi escala era mis cuadritos que tengo aquí, era de 1, o sea, de pH se va de 1 en 1, pero la constante se iba de 2 en 2 y entonces no tuve el suficiente cuidado para poder trazar todas estas líneas. Recuerden que todas estas líneas, todas estas que están en esta gráfica, se realizaron nada más considerando pendientes y si no lo hice de manera adecuada, pues obviamente veo que, que no coincide en valores porque esto me llega hasta -10, pero en realidad debería de llegar pues hasta 0 aproximadamente, ¿sí? Por esa situación que yo les comento, pero la forma, pues digamos que se respeta en la mayoría de las zonas. Yo tengo aquí, por ejemplo, que hay en esta partecita, en la gráfica, en donde ya estoy considerando la ecuación, tengo ahí que hay una pendiente de 0 que coincide con esta parte, una pendiente de 0, después voy a tener otra pendiente de 0 en esta parte que yo estoy marcando en la gráfica de arriba, y por acá tengo esa pendiente de 0. Por aquí aparece una pendiente de -1 que debería de ser esta parte, aquí, donde yo estoy poniendo. De hecho, voy a tomar como si fuera un cursor. En esa parte, ¿sí? En esa parte. Y, y tengo que en esta otra parte, pues obviamente también tengo una pendiente de 1, por aquí. Después voy a tener una pendiente de 2. Después tendría una partecita de pendiente de 3 y así sucesivamente. Entonces, a ojo de buen cubero, la forma debe de parecerse, ¿sí? Ojo, debe de parecerse, pero no se parece en los
valores porque yo me equivoqué a la hora de poner las pendientes de cada una de ellas. Recuerden que yo lo que hice fue poner esa pendiente, después puse esta y así, donde terminaba esta línea recta, por ejemplo, si aquí terminó esta línea recta que estoy marcando ahí, pues lo único que hacía era terminaba. Pero si no lo hice de manera adecuada, pues obviamente donde terminaba y donde empieza la siguiente, pues se iban a ir desfasando. ¿Y qué fue lo que ocurrió aquí? Entonces, muy bien. Esto que yo pongo aquí en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, pues obviamente es la correcta, es utilizando las ecuaciones. Y bueno, pues si quiero ver hasta dónde llega para que no quede, ¿cómo se llama? Mucha la gráfica, pues le voy a poner que esto va a llegar hasta 22, por ejemplo, a ver si se ve. Ahí está, ¿sí? Entonces, en esencia, esta partecita que yo estoy poniendo ahí, pues, se observa aquí, en esta zona, ahí, en esta zona. Y por supuesto también esta situación de la línea rosa, ahí está esa línea rosa, también se observa en esta parte. Muy bien, pues ya terminamos con este ejercicio kilométrico, con todos los detalles para poder resolver cuál va a ser la constante condicional. En este caso, por ejemplo, estaríamos pensando que la constante condicional de a de veras es la línea negra. La línea rosa, pues es cuando depende exclusivamente de los equilibrios secundarios sobre el complejo formado. La línea verde es exclusivamente la constante que depende de los equilibrios secundarios del cobre. Y la línea azul es exclusivamente la constante que depende de LDTA. Y bueno, pues pues ya están ahí, nada más tendría que poner, pues digamos, sus etiquetas, ¿sí? Que debe de tener esta gráfica para saber las dependencias. Entonces, para que yo pueda hacerlo, le voy a poner, ya sé, sí están las etiquetas, lo que no está es digamos, las leyendas. Entonces, diseño de gráfico, diseño a agregar elemento y tendría que poner esta partecita, creo, derecha. Ahí está. Ahí está la leyenda de cada una de ellas. Y aquí la verde es de la constante que depende del cobre, la constante que depende del ligante, L, la constante que depende del complejo, y entonces la negra pues le tendría que modificar y tenerle que poner el nombre de qué depende, y es lo único que me hace falta decirle que la negra es la serie 1 y que la negra le voy a poner aquí que esa constante depende de cobre, depende del ligante y depende de que el complejo formado también tiene equilibrios secundarios. Le pongo aceptar. Y la serie número 2 es una serie que me va a decir y que es algo que se refiere a la cuantitatividad. Recuerden que esta línea yo la tracé considerando qué valor debería de tener la constante condicional para tener una cuantitatividad que aquí había marcado en la parte de arriba del 99.5. Ajá. ¿Sale? Entonces, del 99.5 es la cuantitatividad, es esa línea que estoy poniendo aquí, esa,
que es una línea punteadita. La voy a poner un poquito más gruesa para que se pueda ver mejor, pero eso se refiere a la cuantitatividad. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Es que me salí. Entonces tendría que poner el formato. Aquí debe ser formato. Y tendría que ser un poquito más gruesa para que yo la vea un poquito más mejor. Es así. ¿Sale? Entonces, bueno, pues en este caso, pues ya terminamos con este ejercicio grande que tenemos. Y este ejercicio, les recuerdo que se resolvió de las siguientes maneras. En su momento la resolvimos exclusivamente con pendientes, ¿sí? Exclusivamente con líneas diferentes pendientes y que estas pendientes tenían que ver con las partículas que se están intercambiando de cobre cuando se forma el complejo con OH y que sería exclusivamente dos zonas en donde el cobre está libre y cuando el cobre está complejado, que sería esta parte, esa línea verde que estoy marcando. También para el complejo formado, estoy marcando ahí una línea que está en la parte de arriba, que es la línea rosa, y veía que el complejo formado se protona y entonces como intercambio en protón, tendría que tener una pendiente de 1. En una zona intermedia debo de tener que el complejo está sin que reciba ni protones ni OH. Y finalmente tendría esta otra en donde está aceptando un OH y por lo tanto tracé exclusivamente líneas correspondientes a los intercambios que se tienen de manera individual. Para eso tuve que hacer el estudio por zona. La segunda forma fue poner, ahora sí, en su archivo de Word, que les voy a mostrar ahorita en el archivo de Word, fue New Share. Archivo de Word, ¿dónde está? En donde puse todos los datos, puse las zonas de predominio y puse en cada una de las zonas de predominio los intervalos de pH, las especies predominantes, los equilibrios, el número de partículas intercambiadas, ya sea de protones o OHs, ¿sí? Recuerden que no tomo en cuenta aquí en las partículas intercambiadas el agua, porque eso no me va a ¿cómo se llama? No se va a manifestar en la pendiente y hasta ese momento estábamos viendo que estas pendientes se habían deducido a partir de los equilibrios y de las partículas intercambiadas y ya después lo que hice fue poner los valores de cada una de las alfas del metal, del ligante, del complejo y establecer todas las ecuaciones propias y esto lo hice también para comprobar que las pendientes que yo había obtenido en la columna donde dice M, que es la pendiente, tenían que casar perfectamente con las expresiones que tengo en la última columna. Y finalmente, pues ya tenemos, por ejemplo, el caminito para que de manera de ecuaciones y constantes y que yo pueda ver las expresiones, pues esto tiene, en cierta forma, me voy a regresar otra vez a mi archivo de Excel. Y en mi archivo de Excel es Y entonces, en mi archivo de Excel, pues obviamente puse todo lo que se refería a las alfas, pero de una manera numérica, que es la que me interesó. Y ya pude
obtener la última parte, que es esta gráfica. Pero me hace falta una cosita nada más para terminar y cerrar con broche de oro. Lo que voy a hacer, por ejemplo, y lo que hice, y no voy a hacer muchas cosas más, sino nada más voy a hacer un pequeño detalle que me va a ayudar a que ustedes puedan ver que efectivamente esta gráfica que yo tengo arriba, ¿sí?, de puras líneas rectas, tiene relación con la gráfica, por supuesto que tiene relación con la gráfica, en donde ya hacemos el cálculo de la constante condicional, que sería en negro, ¿sí? Y la voy a poner un poquito más gruesa para que sea esa un poquito más, más evidente, digamos, ¿dónde está el tamaño? Aquí. Su relación con lo que yo les quiero mostrar. Ahí está. Ya la hice más gruesa porque la resultante de todo esto es la línea negra, como lo hice ayer. Muy bien. Entonces les decía que lo único que me hace falta ahorita es hacer algo para que ustedes crean o que vean que es un poquito más parecido esta gráfica en donde no hay aproximaciones con respecto a una gráfica que es la de arriba y que hay aproximaciones sin tener los errores que tuve a la hora de trazar todas estas líneas así de rápido. Entonces lo que hice fue, le voy a decir que voy a copiar, lo hice así, copiar para que me diera otra hoja. Y si ustedes ven, por ejemplo, voy a cancelar. En la parte de abajo, en esta parte dice QEDTA, en el nombre de la hoja dice cobre EDTA con aproximación. Y entonces lo único que hice y lo único que modifiqué del archivo anterior es esto. En donde tengo el cálculo de los logaritmos, ¿sí? Aquí donde tengo el cálculo de los logaritmos, hice lo siguiente. Ay, no me deje hacerlo grande, ¿eh? Lo quiero hacer grande para que ustedes puedan ver más fácilmente. Y lo que hice fue lo siguiente. Si ustedes observan, estas líneas ya no están curveadas, son líneas rectas. Véanlos con respecto a lo que tenemos acá. Acá son curveadas. Y son curveadas porque estoy poniendo la expresión de los logaritmos de alfa completas. No se ven tan curveadas, pero en realidad están curveadas. Comparadas con estas, por ejemplo, aquí se ve perfectamente que no tenemos curva cerca de los valores de pK. Entonces, eso me va a permitir que a la hora de que yo exprese y lo ponga acá, estas líneas que en la anterior gráfica eran curveaditas, chéquenlas, por ejemplo, ahorita me regreso a esa parte, eran curveaditas, pues como que me hacía que no se pareciera mucho esta parte con lo que tengo yo acá arriba, ¿sí? Aquí están curveadas todas. Sin embargo, si hago eso, es semejante a lo que yo estaba haciendo en la parte de arriba. Claro, aquí tengo errores, pero es semejante a lo que tengo acá. Entonces, aquí ya está bien hecho. Y para que mis curvas ya aparezcan como líneas rectas en donde hay cambios en zonas de estudio, en zonas de predominio, lo único que hice fue, pues, utilizar una herramienta de Excel que se llama el máximo. Si ven, aquí tengo una partecita que dice máximo. ¿Y qué es lo que hace esa función? Pues lo que hace esa función es lo que nosotros a manita hacemos como seleccionar
el término predominante en la zona correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso, esto lo que les acabo de decir, significa lo que les voy a comentar ahorita. Recuerden que en la expresión de alfa no me aparecía comas. Ustedes vean que aquí tengo una coma. En lugar de aparecer una coma, le ponía más 1 más beta 1 de MOH por OH más 1 más beta 1 MOHL por H más H, entre H's más y multiplicados por KW. Es decir, en lugar de tener una suma, yo le digo con esta función, ¿sabes qué? De esos términos que antes formaban una suma, encuentra el más grande. Y entonces encuentra el más grande y por lo tanto es el término que predomina. Entonces, en lugar de estar sumando, nada más va a decir, en una zona el más grande es 1. Y entonces todo esto que está aquí, los demás términos, ya no los toma en cuenta para sacar el logaritmo. Eso lo hice para para el alfa del metal en función de OH, el alfa también de aquí ya no es 1 más beta 1 por H más beta 2 por H más al cuadrado y así, sino que es 1, beta 1 por H más beta 2 y así. Y entonces, esta función está haciendo la chamba que yo hice y que me duré un montonal para hacer estos trazos. ¿Sí ven? Para hacer esos trazos yo los puedo hacer, ¿sí? De manera automática en Excel. Entonces, pues obviamente, cuando hago esto, ya no voy a tener estas curvitas que normalmente tenía en esta parte. En esta parte, sí, ya lo voy a tener, le voy a cambiar aquí ¿cómo se llama? El número, esto va a llegar hasta 22 para que no quede mucho, como lo hice en el anterior. Y entonces, eso fue lo que hice. Pero ojo, eso lo pueden hacer, y qué bueno que ustedes pudieran hacerlo. Eso implica que ya entendieron lo que se debe de hacer. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo J para que esté más o menos del mismo tamaño, J45, y me vengo para acá para que ustedes lo vean y vean que yo empiezo en J45. Aquí le voy a quitar esto para que sea J45. Y tengo al 160 para que vean rápidamente cómo se estará cambiando las cosas. J45. Ahí está. J45. Sí, estoy en J45. J45 y aquí. Pero este es K. J45. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Es exactamente lo mismo, pero en una parte está redondeada y en otra parte, pues no está redondeada. ¿Sale? Muy bien. Se acabó en este momento el tema de complejación ácido-base. Profe, yo tengo Preguntas antes de empezar sí, el otro tema. Sí. Por ejemplo, en la curva que nosotros hicimos a mano, ya ve que la escala está de 2 en 2, pero yo no entendí muy bien cómo podemos asignar el valor de Y a la pendiente. ¿Cómo sabemos cuántos espacios en Y vamos a considerar para la pendiente? Pues es fácil, es muy fácil. Por ejemplo, la pendiente quiere decir, recuerden que es
¿cuánto me desplazo en X? Bueno, más bien, ¿cuánto me desplazo en Y? ¿Y cuánto me desplazo en X? Ese es el valor de la pendiente. M es igual a X2, esto es de matemáticas 1, X2, bueno, más bien Y2 menos Y1, esto entre paréntesis, entre X2 menos X1. Esa es la expresión que nosotros deberíamos de utilizar para saber la pendiente. Eso es de prepa y es más de secundaria. ¿Sale? Sí. Entonces, esta misma expresión yo lo podría poner como delta, así le voy a poner delta para no tener delta Y entre delta X. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Ok, ¿qué tanto me desplazo en Y cuando me desplazo? Tanto en X, por ejemplo. Si yo quisiera poner una línea cuya pendiente es de 1, yo tendría que desplazarme, voy a hacer uso de la gráfica, yo tendría que desplazarme, por ejemplo. Aquí voy a poner una rayita, ¿sí? Que la voy a hacer un poquito más gruesa para que ustedes la puedan ver. Ahí está. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy desplazándome de 7 a 8, estoy desplazándome una unidad, ¿sale? Si yo lo pongo así, me desplazo una unidad en X, pero en el caso de Y, vean ustedes que cada cuadrito representa en el eje de las Y 2 unidades. Entonces, esta línea que yo estoy poniendo ahí, se está desplazando 2 unidades de menos 6, ¿sí? Veanlo, de menos 6 a menos 4. ¿Sí? La pongo acá para que no me estorbe por allá. Entonces, me desplazo 2 unidades en Y, pero me desplacé una unidad en X. Entonces, si hago esa cuenta 2 entre 1, pues la pendiente es de 2. Si yo quisiera ahora poner una línea cuya pendiente, la que acabo de poner es de una pendiente de 2, pero si quisiera poner una línea cuya pendiente es de 1, tendría que estar desplazando 2 unidades en X y 2 unidades en Y. Aquí yo me estoy desplazando 2 unidades en Y, pero solamente una unidad, ¿en dónde? En X. Entonces, para que yo pudiera tener una línea cuya pendiente es de 1, tendría que haberme desplazado 2 unidades en X y 2 unidades en Y. Entonces, esta que estoy poniendo es una pendiente de 1. Esta que puse aquí sería una pendiente de 2. Y la puedo hacer más grande, ¿eh? El chiste es que la pendiente no está cambiando, pero sí es más grande el trazo. Por ejemplo, aquí me desplazo 2 unidades, no es cierto, sí, 2 unidades en X, pero me estoy desplazando 4 unidades en Y. 4. ¿Sale? 4 entre 2, 2. Aquí yo podría hacer más grande aquí esta parte, ¿sí? Y de todos modos, la pendiente debería ser la misma. Me desplazo, ¿cuántas unidades en X? 1, 2, 3, 4 unidades. Y en Y estaría desplazándome también 4 unidades. Entonces, a la hora de poner, por ejemplo, ahora sí que está bien trazada esta, pues, ¿qué es lo que yo veo? Pues que esta, que es dependiente de 2, pues no coincide con la que yo estaba poniendo como pendiente de 2, ¿sí ven? Sí, ya vi. Entonces, esta que era dependiente de 1 tampoco coincide con esta, la que yo puse ahí, que hice a ojo de buen cubero. ¿Sale? Entonces ahí, eso fue lo que me falló. Entonces, por eso,
digamos, no coinciden los valores numéricos, pero porque pues no hice mi chamba de manera adecuada. Muchas gracias. Ok. Preguntas antes de empezar el siguiente tema. Yo, profesor. Sí. En la tarea venía una pregunta sobre la zona de máxima estabilidad del complejo. No sé si podría explicarme un poquito eso. Pues la máxima estabilidad del complejo es donde la constante es más grande. Entonces, si yo lo hago aquí, por ejemplo, en esta gráfica, o lo hago por acá, pues me debería de dar que la zona de máxima estabilidad del complejo debería de ser en donde la constante de complejación condicional de cobre EDTA tiene un mayor máximo. Entonces esto, pues digamos, es un poquito más difícil verlo en esta partecita, pero pues debería de ser aproximadamente entre, pues más o menos de 8 puntos y fracción hasta 9 puntos y fracción. Si yo me vengo a esta gráfica, pues sería un poquito más fácil decir que la zona de máxima estabilidad pues estaría precisamente en donde la curva negra, que está en color negro, pues alcanza el máximo. Entonces, yo podría decir, si lo hago con aproximación, tendría que decir que estaría en 8.2 aproximadamente hasta 9.3, hasta 10.3, pero ojo, eso con aproximación no es exactamente la realidad. La realidad es que debería de ser aproximadamente en estos valores que serían, digamos, como 8.8 hasta 10. No es cierto, 9.6, 9.7. Yo lo podría encontrar también aquí, es decir, tendría que irme al valor de pH en donde este valor es máximo. Entonces yo veo que eso podría ser, lo podría calcular también en log de K condicional, pero tendría que hacerlo en la línea negra, no en la otra. Es decir, en donde debo de tener log de K condicional, que es esta, y debería de ver cuál es el valor de pH en donde vale más el logaritmo. Entonces, si ustedes observan, tendría que estar más o menos en esta zona, que es de 16 y fracción, su logaritmo, y pues obviamente eso debería de corresponder pues a los pHs que yo les estoy mencionando. Claro, hay un valor que es máximo. Y entonces, pues puedo también inclusive sacar log de K condicional máximo. Y eso lo puedo hacer también con Excel. ¿Qué es lo que voy a decirle? ¿Sabes qué? Sácame el valor máximo de la constante y ahí podría sacar exactamente el valor máximo. Óigase, esa es una función de Excel. Y entonces podría decir, ¿cuál es el valor máximo de la constante? 16.404. Entonces, ese realmente es el máximo. Pero yo veo que ese 16.404 podría sacar el pH donde el log de la constante es máxima. Y si quiero tener exactamente un punto, tendría que utilizar una función que en algún momento dado, a lo mejor la voy a retomar, ahorita lo voy a hacer muy rápido, pero va a ser una función que se llama buscar B. ¿Y qué digo? Y que le voy a decir, oye, ¿sabes qué? Quiero saber
Ah, pero aquí no es tan fácil de hacer eso. Tendría que hacer otra cosa. Pues sí, lo hago. No me voy a llevar mucho. Entonces, es buscar B. ¿Y qué quiere decir eso? Yo le digo a Excel, ¿sabes qué? Búscame este valor que está en la celda I17. ¿Dónde quiero que lo busques? Yo quiero que lo busques y voy a marcar desde donde dice log de K', ¿sí? Y voy a agregar otra, ¿cómo se llama? Otra columna que todavía no creo, pero que lo voy a hacer ahorita. Pero como todavía no está, pues me va a mandar a la goma, me va a decir error, pero de una vez lo hago. Entonces le digo, busca ese valor y la primera columna debe de ser el valor que a mí me interesa. Y la otra información que le debo de dar es en dónde quiero que me localice ese valor de pH. Entonces, yo tengo que la columna 1 es la primera que estoy marcando, que es la G20, que es la G. Columna 2, columna 3, columna 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo le voy a decir, búscala en la columna 9 de lo que estoy marcando ahí. Y quiero que me des exactamente el valor que yo te estoy pidiendo, exactamente el 16 punto y fracción. Y entonces le voy a decir, enter. Y me va a decir 0, no lo encontré. Pero no lo encontró porque aquí yo tendría que poner los valores de pH. Y para eso le voy a decir que otra vez me construya eso. Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí lo único que hice fue, la ecuación es, cópiame la columna de pH y ponme los valores aquí. Porque aquí es donde va a buscar el pH en donde ocurre eso. Y ya me sacó que precisamente en pH de 9.2 ocurre el valor máximo que es 16.404. Pero si eso pues obviamente es un solo punto, pero si les pide una zona, pues nosotros podríamos decir, si es como zona, tendría que ser una zona aproximada y podríamos decirle que eso debería de estar aproximadamente, les había dicho como entre 8.8 y 9.4, ¿sí recuerdan? Pues sí, eso debe estar aquí. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Bueno, pues entonces ya sabe qué contestar. Y Yo tengo hicimos una duda, profesor. una función que en algo... Sí, rápido, dígame. En estos ejercicios nosotros hemos trabajado con constantes de formación de hidróxidos de complejos sucesivas. O sea que sí existe un log de beta 1, log de beta 2, log de beta 3. Pero ¿qué se hace? Sobre todo para cuando trazas el diagrama unidimensional de predominio, cuando no hay uno de ellos. Por ejemplo, que exista un log de beta 1 y un log de beta 3. ¿Cómo puedo yo calcular el S2 para trazarlo en mi escala de predominio de especies? Para de ahí, pues, continuar con el ejercicio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro con usted, joven! ¿Por qué me ponen esos aprietos? Perdón. Pues tendría que hacerlo desde la zona de predominio de especies. Y, por ejemplo, sí existe algo como eso. Por ejemplo, yo no sé, pero tendríamos que hacerlo en las zonas de predominio y solamente me voy a ir muy rápido para tomar algunos datos de un sistema que efectivamente existe. ¿Sí? Y digamos, ese sistema que existe, por ejemplo, de cobre, de OHs, y me voy a ir para allá para que ustedes lo vean.
con la formación de complejos. Y voy a dejar de compartir esta parte y me voy a ir a compartir esta otra. Ok. Ahora estoy compartiendo con ustedes la tabla, por ejemplo, una tabla del Rainbow, que es la siguiente. Por ejemplo, mañosamente, bueno, sí, mañosamente, porque pues obviamente no les puedo empezar a poner el sistema más complicado, si de por sí no les puse un sistema fácil, porque empezamos con cobre o calcio EDTA, que es un sistema complicadón. Sí, pero vean ustedes, por ejemplo, en el caso de las tablas de iones hidróxido, pues tenemos algunos que son complejos sucesivos. Por ejemplo, en el caso de la plata, tiene 3 y tiene precisamente 2.3, 3.6 y 4.8, beta 1, beta 2 y beta 3. Si me voy al siguiente renglón, vean ustedes, al menos en esta tabla, me dice que el aluminio no forma no forma complejos sucesivos y no tiene beta 1, beta 2, beta 3, es decir, de acuerdo a esta tabla, no forma complejos con 1H, 2OH, 3OH, pero sí lo forma de golpe y porrazo, como decíamos. Del aluminio acepta 4OH a la vez. Entonces no existe beta 1, beta 2, beta 3, bueno, beta 4 sí existe. Pero además, por ejemplo, nos vamos al siguiente ejemplo. Tenemos berilio. ¿Sí ven? Ahí berilio. Hay berilio. Pues yo no sé cómo le hice, pero bueno, berilio. Y ese no tiene beta 1, pero sí tiene beta 2. Nos vamos, por ejemplo, al de cadmio y tenemos beta 1, beta 2, beta 3, es decir, ahí está reportado que sí existe complejos sucesivos desde el 1 hasta el 4. Pero nos vamos al de cobalto 2 y entonces tenemos que forma el primer complejo. No está aquí como tal el segundo complejo, pero sí está el tercero. Es decir, se va de beta 1 a beta 3. ¿Sí? Y así, sucesivamente, nosotros tenemos que la formación de los complejos, yo no sé si por eso lo llamaron complejos, porque no es como lo que estamos acostumbrados en ácido base, que es formación se protona una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Aquí, la formación de complejos es, digamos que puede ir de 1 a 1, 1, 2, 3, 4, o podemos tener de 0 a 2 sin ningún problema, o sea, no pasamos por 1, puede ir de 0 OHs a 4 OHs, o puede ir de 0 a 3 OHs, o puede ir, como lo vimos hace ratito, de 1 a 3, y como finalmente les voy a mencionar que el caso del zinc, que tenemos de 1, no hay el 2, sí existe el 3 y existe el 4. ¿Ok? Eso obviamente, si lo queremos resolver por zonas de predominio de especies, tendríamos que hacer lo siguiente. Inclusive voy a hacer otra muy rápido, no voy a hacer todo el ejercicio, pero lo que sí me interesa es lo siguiente. Voy a decirle que me copie nuevamente esta hoja y le voy a decir que esta hoja va a corresponder de manera aproximada, pero al sistema Zinc EDTA, por decir algo. O podría haber tomado cobalto, pero lo voy a poner como Zinc. Y entonces,
lo que voy a hacer aquí es vaciar los datos de beta 1, beta 2, bueno, beta 1, beta 3 y beta 4, ¿sí? No voy a cambiar todo lo demás, por favor, porque eso implica muchísimo más tiempo, ¿sí? Pero sí voy a hacer lo que su compañero tiene duda y me parece muy bien, y la verdad es que me interesa es que ustedes entiendan cómo se está trabajando. Lo demás van a ver que ya después nos lo tenemos que chutar, pero muy rápido. Los demás temas, me refiero. Entonces, para el caso del zinc, tengo que el log de beta 1 es 4.4. Apúntenle, por favor, para que ahorita me ayuden a poner esos valores. 4.4, 14.4 y 15.5. Eso es para los complejos de zinc con OH. La otra cosa que tengo que hacer es irme a la parte en donde está el EDTA con zinc. ¿Y dónde está? Acá está. EDTA. Zinc. ¿Dónde está zinc? Aquí está zinc, pero está, pero está, digamos que volteado. Y no sé si tengo la manera de poderlo voltear. Bueno, anoten esto, por ejemplo, que el zinc con EDTA forma un complejo de 16.5, y se protona, y su constante de protonación es 3, no se hidroxila, y entonces esos valores anótenlos porque los voy a sustituir en mi archivo. ¿Ok? Entonces voy a dejar de compartir el PDF de las constantes para regresar y compartir el de Excel. Complejación, acidez. Sí, es este. Share. Entonces, ¿cuánto vale el log de beta 1? Bueno, estos log de beta 1, eso se queda igual porque es EDTA. Lo que sí tengo que cambiar es en el caso del complejo, los complejos con el metal y OH. Y tenemos que el primer log de beta 1 es 4.4, si no mal recuerdo. Sí. ¿Qué otro? Beta 3. 14.4. 14.4. ¿El otro? 15.5. 15.5. Sí. Ahí está. ¿Ok? No existe este. ¿Sale? Muy bien. Recuerden que este valor de PKC es directo con beta 1, ¿sale? Ahí está, beta 1, saqué el PKC 1. El PKC 2 no existe, porque no existe beta 2. Entonces, para sacar el siguiente PKC, recuerden que para sacar los PKs, por ejemplo, me voy al del EDTA, ¿sí? Lo que hacía, bueno, aquí no los saqué todos, pero sus valores de PKs de beta 1 es 10.34, PKA es 10.34, beta 2 es 16.58 y PKA es de 6.24. Y para sacar el siguiente, pues a mí me basta nada más por ponerle esto. ¿Y qué es? Fíjense bien. ¿Cómo saqué el PK? ¿Cómo saqué el valor de PKA2? Pues lo hice de la siguiente manera. Log de beta 2 de protonación menos log de beta 1 y así sale. Para el siguiente es log de beta 3, que es este, menos log de beta 2. Para el siguiente es log de beta 4 menos log de beta 3. Eso es para sacar los valores de PKs. Algo muy semejante tendría que hacer para sacar de betas de complejación su respectivo PK, pero sería pues PKC, ¿no? No PK.
Entonces, lo que puedo hacer yo en este caso es, para sacar el primer PKC1, es log de beta 1 de complejación de ese complejo. Ahí está marcado que es directo. Por eso prefiero que empate beta 1 con PK1 o con PKC1, ¿sale? Y no al revés, porque lo demás complica. O sea, que beta 1 no sea PKA4, ¿sale? Muy bien. Entonces, pues si no tengo que se forma el segundo complejo, pues obviamente no puedo sacar un PKC2. Pero lo que sí puedo hacer es que como hay un beta 3 en este caso, sí puedo sacar un PKC3. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para mi expresión de sacar PKC3, ya no puedo ponerlo en función ahí del log de beta 2, puesto que no existe, no está en las tablas. Y entonces tengo que hacer lo siguiente. Tengo que poner... Ay, huevos. Ay. Acá, perdón. Ahí está. No lo tengo que poner en función de un dato que no existe. Lo que tendría que hacer yo es ponerlo en función de lo que sí existe. Y lo que sí tenemos es beta 1. Entonces, estos tienen que estar de color verde. Ahí está. ¿Sale? Pero, ahorita me voy a regresar a otra partecita. Muy bien. El siguiente beta, o más bien PKC, es beta 4 menos beta 3. El beta 3 sí existe, yo lo veo, ahí está reportado. ¿Sí? Entonces eso sí está bien. Entonces su valor debería de ser 1.1. ¿Por qué? Porque es 15.5 menos 14.4 y me va a dar 1.1. Ese sí está bien. El que no está bien es este. Porque efectivamente 14.4 menos 4.4 es 10. Pero ojo, hay una parte que normalmente los profesores no hacemos mucho hincapié, pero que existe o deberíamos de enseñarles en algún momento en Analítica 1. Sin embargo, bueno, pues yo entiendo que a veces no nos da tiempo. Pero fíjense que este PKC, yo estoy tomando dos constantes que no son continuas. ¿Sí ven? Entonces, para calcular el nuevo valor de PKC3, y que ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia con respecto a los sistemas bien comportados, tendría que poner algo que es muy parecido a lo siguiente. Voy a empezar con PKC4 porque es un poquito más fácil. Y voy a aplicar la fórmula que en algún momento nos dieron para un anfolito en redox. Van a decir, ¿y cuál era esa? Ah, bueno, era que esa, les hago referencia a esa expresión porque era la que, en donde nosotros sí pudimos tener, en cierta forma, un antecedente a lo que voy a poner yo ahorita. ¿Y qué es? Yo no sé si recuerdan que decían que el valor de potencial en donde hay un anfolito estable o inestable se calculaba como número de electrones intercambiados por el potencial de ese par, más
Sí, pero aquí debería ser más. Más. A ver, déjame, espérame. Ah, bueno. Lo voy a hacer como lo hacíamos así en Redux. Más. ¿Sí? Esto. Y lo que teníamos semejante a esta partecita era que se tenía que dividir entre el número total de electrones intercambiados. ¿Sí se acuerdan de esa expresión? Que era 1 más 1, que sería número de electrones intercambiados de la reacción, de la semireacción 1, más el número de electrones intercambiados de la reacción 2. ¿Sale? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es lo siguiente. No lo puse, lo quité. Pero aquí, por ejemplo, lo que tenemos en cada uno de estos es lo siguiente. Yo últimamente, de hecho, para casos como estos, a este PKC yo le pongo una información adicional. Y esa información adicional, lo voy a hacer más grande para que lo vean. Aquí, lo voy a hacer grande. Voy a poner estas letras en grande, no importa. Ahí está. Fíjense que en todos los libros, normalmente ponen PKC1, PKC2, PKC3, PKC4. Pero el PKC o igual al PKA se están refiriendo a lo siguiente. El PKC1, por ejemplo, es, o me voy mejor para el caso de los protones, que es más fácil ahorita. Por ejemplo, para el caso de los protones, que es, recuerden que les he dicho que todos los equilibrios prácticamente se manejan de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que les quiero hacer notar? Les quiero hacer notar que cuando yo escribo PK1, yo les completo con la siguiente información. Tiene, además del 1, tiene un coma y un 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el PK1 se refiere al par HL, L, por ejemplo. ¿Sale? Se refiere a ese par. Este 1, para mí, significa que tengo una especie que es la donadora y que tiene un protón y una especie, L, que tiene 0 protones. A eso se refiere el 1,0. Cuando yo expreso el PK2, si yo lo quiero complementar, perdón, no es 2,0, es 2,1. Quiere decir que estoy hablando de H2LHL. ¿Sí? Entonces, este PK1,0, como lo estoy poniendo, tiene que ver con el par HLL. Si yo le pongo este y le aumento el coma 1, estoy hablando de este sistema de 2 protones, del sistema que tiene 2 protones y un protón, por eso el 1, 2,1. Este yo lo podría poner como PK 3,2 y el último lo tendría que poner como 4,3 porque se refiere en este caso a H3L en equilibrio con H2, o sea, el par es H2L. H2L. Y por último,
tendría que ese corresponde a ese par. Este PK4, y que si yo lo complemento sería 4A3, y entonces el par sería H4L, H3L. Negro. ¿Vale? Dicen, oiga, profesor, ¿y qué es lo que me quiere decir? Lo que les quiero decir es lo siguiente. Para que puedan entender el siguiente paso. Así como lo hice para los PKs, lo puedo hacer para los PKCs. Es decir, en este caso en particular, yo tendría que decir que es PKC 1,0 y estaría pensando que es 5 en 1H. No existe. Pero a diferencia de un caso en donde hay complejos sucesivos, este PKC no es el típico PKC 3,2, porque no existe. Recuerden que yo tengo las especies que serían zinc OH, que sería zinc 0, bueno, sin OHs. El otro sería zinc con 2 OHs. Este par no existe. ¿Sí? Este par no existe. El siguiente, si yo tomo el mismo acercamiento, sería zinc 3, zinc 2. Y el otro sería zinc 3, no es cierto, zinc 4, zinc 3. Como no existe el par zinc con 2 OHs y un OH, porque ese complejo no existe, entonces, en este caso, yo tendría tachado que eso no existe, ni este otro par existe. Lo que existe es que de 5OH con 1H pasa a este par, que va a ser 3:1. Este es el que sí existe. ¿Sí? Y hasta lo voy a poner en otro color para que no se les olvide. Entonces, de 5 en 1H pasa a 5 en 3. Y esos que yo había puesto, pues este es intermedio. Y este sí existe. Es decir, estos los que estoy poniendo así son los que realmente existen para el zinc. Y entonces recuerden que esos PKs que yo puse ahí tienen que ver, su notación tiene que ver con el número de protones, bueno, de OHs que está intercambiando. En este caso es 1H, 0 OHs. Y que es perfectamente que debe de coincidir ese con este con este. Este no existe. Entonces, como antes me la llevaba, pues obviamente no lo voy a poder hacer. Eso no lo puedo poner, ¿sí? Si yo lo hubiera seguido como normalmente van, pues no puedo poner que existe un PKC 2,1, ni tampoco puedo poner que existe un PKC 3,2, porque ya sabemos que no hay con 2. ¿Cuál es el que debe de existir? 3,1. 3,1, perfecto.
3,1. Ese es el que sí existe. Y entonces, yo les decía hace ratito y traté de hacerles hincapié en que el redox, ¿sí? Y que por ahí yo les estaba comentando que es parecido, un tanto parecido. ¿Y en qué es parecido? Resulta que, por ejemplo, para poder sacar este valor, o el 2, me voy a ácido base, por ejemplo. Ácido base. ¿Sí? De 1 a 0 intercambia un electrón. Y entonces, con todo rigor, debería de dividirlo entre el número de partículas intercambiadas. Que sería, de 1 a 0 se intercambia una, y entonces mi expresión debería de ir log de beta 1 entre 1. De 2 a 1, todo esto, que sería la diferencia de las constantes que yo tengo, deberían de estar divididas entre el número de partículas que se intercambia de 2 a 1. O sea, en todas estas tendría que estar dividiendo entre 1. Ok. En esta otra parte tengo de 1 a 0, yo tendría que poner entre 1. ¿Vale? Sin embargo, este no existe, pues entonces tendría que poner, este no existe, pero que sí existe, su expresión debería de ser log de beta 3, que lo voy a poner ahí, log de beta 3, menos log de beta 1, y esto dividido entre el número de partículas intercambiadas para pasar de 3 a 1. Entonces, ¿entre qué voy a dividir? Entre 2. Entre 2. Y entonces, yo tengo que sacar que ese valor que aquí, si yo no tengo en consideración eso, debería de sacar 10, pues en realidad no va a ser 10, sino va a ser 5. ¿Sí? Este es el que es el verdadero. Y el PKC 4.3, sí efectivamente existe el 4.3, y entonces debería de ser, pues como aquí lo había puesto, beta 4 menos beta 3, log de beta 3, ¿cuántas partículas se intercambian? Una, y entonces esto debería estar dividido entre 1, y entonces eso me va a dar 5. Conclusión, a la hora de representarlos en una escala, yo tendría que poner PKC1 de 4,5. PKC, ojo, PKC 1,0, PKC 3,1 los tendría que poner en 5. Y el PKC 4,3 lo tendría que poner en 1,1. Es decir, aquí voy a ponerlo todo, lo que sí va a corresponder, en rosita. Ahí está. Entonces, si yo tengo esa tabla, si yo pongo una zona de predominios unidimensionales, como le llaman, voy a tener que poner mis pares siguientes. En 1.1, insertar formas. En 1.1, ahí hay un par. El otro va a estar en 5.5, vamos a suponer que este es 5.5. Y el otro va a estar en 4.4. Y las especies, aunque no estén así en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En orden, o sea, a escala, se supone que el primero que debo de poner es zinc OH zinc. Entonces, aquí pondría en 4.4
zinc OH. Y aquí tendría que poner zinc 0, porque ese es el par. Zinc OH. Lo voy a poner más chiquito. Ahí está. Y lo voy a poner centrado para que coincida con... Les digo, no está, ¿cómo se llama? No está escala, pero ese sería mi par. Sí, este sería mi par. Y lo voy a poner en rosa para que ahí esté en rosa, que es... ¿Sale? Eso debería estar en 4. ¿Qué? 4.4. El siguiente, que es el 3,1, debe de estar en 5. Es decir, tendría que poner zinc OH3 en equilibrio con zinc OH con un OH. Lo voy a poner aquí también en medio para que no tenga que, y para que esté centrado, y este también esté centrado. Y voy a poner esto que es así, y esto que es así, ¿sí? Y ya puse el de 5, Y después me voy al PKC 4.3. Es decir, aquí tendría que poner zinc. Pues más fácil. Tardarme menos. Entonces este debería ser 4. Y aquí debería ser 3. ¿Sale? Muy bien. Pues resulta que así como está, pues en primer lugar decimos que no existe el de OH2, pero además tenemos que hay anfolitos. Un anfolito es 5OH, y vemos que este 5OH está como relativamente un donador fuerte y un receptor relativamente fuerte. Entonces habría una reacción entre 5OH entre sí. Y si hay una reacción entre sí, esta reacción entre sí, así, entonces sucede que esta es una especie inestable y tendría que darme zinc OH3 y zinc sin OH. Es decir, tengo que trazar otra escala en donde ahora vamos a tener que poner esta especie. Va a aparecer un nuevo par y ese nuevo par debería de ser, lo voy a poner por aquí ahorita por el momento, ese nuevo par debería de ser zinc OH3 con zinc sin OH. ¿Sí? Este es el nuevo par, todavía no está colocado en donde corresponde. ¿Cómo calculamos ese valor de pKc? Ahora recuerden que ahora ya no va a ser un pKc 3,1. Voy a tener que calcular un pKc. ¿Y cómo se llamaría ese pKc, chicos? 3,0. De aquí. 0. Exacto. 3,0. Y ese pKc, y lo voy a poner aquí abajito. 3,0. Bueno, lo voy a poner así. Ahorita le cambio su índice. Yo tengo que calcular ahora un pKc que sería el 3,0. ¿Y cómo calculo ese pKc 3,0? ¿Cuáles son? ¿De dónde surgió estos pares? De la reacción de zinc, que es zinc OH, zinc sin OH, y ese sería pKc 1,0, ¿sí? De aquí a acá sería 1,0. Y de aquí sería el pKc 3,1. Y entonces para calcular ese valor sería pKc 1,0. Lo voy a tomar de una vez desde aquí, ¿sale? Ahí está. Ay. No. Es que me faltó el igual. pKc 1,0. Ahí está. ¿Cuántos
ligantes intercambia por 1. ¿Sí? De 1 a 0 es 1. Más. Y esa es la parte en que les decía que se parece a la parte de redox. ¿Qué otro par está involucrado? El 3,1. Y entonces el 3,1 es este, ¿no? Que está aquí. Ahí está. N10 multiplicado por ¿cuántos? Exacto, por 2. Y entonces, en la parte de abajo, ¿qué tendría que poner? ¿Cuántos? 2 más 1, ¿no? 2 más 1. 2 del Que son los 3. 3,1 y del 1, 0. Exactamente. Yo tendría que poner 2 más 1, que a final de cuentas sería 3. Muy bien. Entonces, de esta zona, le voy a hacer esto. De esto que yo puse aquí, ¿sí? Eso, finalmente, a ver si me lo acepta. No lo hizo. Control C. Control V, a ver. Ahí está. Ah, pero me está abarcando más. Ok. Tengo que bajar un poquito más. Tengo que poner otros aquí. Insertar. 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 Entonces, voy a copiar esto. Lo voy a copiar aquí. Ahí está. Y entonces en la nueva escala ya no existe este par. Ya no existe este par. Ya no existe este par porque es un anfolito inestable. Ya tengo que quitar esta y tengo que quitar esta. Y entonces el par que sí existe es este. Y lo voy a poner, obviamente, también ahí. Lo hago para rápido y se supone que ese nuevo valor va a ser de 4.8. En donde va a ir esa partecita. Y entonces, ahora sí les voy a poner los números. Voy a poner, por ejemplo, insertar cuadro de texto. Y este cuadro de texto voy a decir que este es 1.1, ¿sí? No. Sí, es 1.1. 1.1. Entonces, mi nueva escala quedaría como en 1.1. Y el otro debería de ser 1. Debo de quitar el formato de forma, debo de quitar el relleno. Relleno de forma, ahí está. 1.1. Y también voy a quitarle el contorno, sin contorno. Entonces, este valor de 1.1 es este que está aquí. Y el otro tiene que ser 4.8, ¿verdad? Ahí está, 4.8. Ahí está. Ahora sí, por ejemplo, tengo otra vez un anfolito, pero este es un anfolito estable, perdón. ¿Sí? Este es un anfolito. Y entonces a final de cuentas, tengo solamente 3 zonas de estudio. Abajo de 1.1, entre 1.1 y 4.8, y arriba de 4.8. ¿Sale? Y ya con esas hacemos Y ya con eso hacemos todo lo demás. Ok. Uh-huh. Vale. ¿Ok? Nada más que vean ustedes. Bueno, no está aquí. Muy bien. Ya con eso se tendría que hacer todo. Bueno, su compañero nos hizo que nos tardáramos un poquito más, pero me interesa que ustedes sepan bien este tema porque los demás nos vamos a ir más rápido. Ya son las 8:32. Gracias, chicos. Lo único que sí les quiero hacer notar es que el examen que debimos de haber hecho hace tiempo, hace algunas semanas, lo vamos a hacer el jueves. Anótenlo, por favor. El primer examen parcial va a ser el jueves.
Yo les había dicho que una vez que entráramos les iba a dar una semana más para hacer todas las tareas, ya las tienen disponibles y también íbamos a posponer el examen una semana más mínimo y bueno, pues tenemos que hacer el examen el próximo jueves. Muy bien, aquí le dejamos, chicos. Gracias. Les voy a mandar el link para el video de esta clase. Y bueno, en la próxima clase, pues la próxima clase es martes. Ya voy a hacer lo último que pensaba hacer. No, voy a empezar el nuevo tema y voy a terminar y va a ser muy rápido lo que voy a hacer porque ya lo voy a tener resuelto y nada más voy a ver y les voy a hacer notar qué fue lo que se hizo con respecto a los otros archivos con el Sync, con respecto al cobre EDTA y ahora el Sync EDTA aproximado. ¿Sale? Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el martes próximo. ¿Sí es? ¿Sí tenemos clase el martes próximo? Sí, ¿verdad? Sí. Creo que sí. Sí, profe. Sí, hasta luego. Bueno, ojo, tienen las tareas atrasadas, pero también ya tienen tareas, porque ya empezamos las clases, es decir, ya estaríamos haciendo las tareas de que corresponden a la cuarta semana de clases finalmente, que serían en teoría las tareas 7 y 8. ¿Vale? Y esas las tienen, pues las van a tener ya, también se las voy a poner desde ahorita, pero van a tener hasta el lunes en la noche para resolver estas, la 7 y la 8. ¿Ok? Bueno, nos vemos, chicos. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, profesor. Nos vemos. Profesor, Sí. pero también hay una tarea que no abre, que dice que es del 2019 y ya se cerró y no deja realizarla. Yo la reviso. Yo ahora que voy a abrirle la 7 y la 8, reviso que todo esté en orden y si esa no abre, la voy a poner para que abra. ¿Sí? Sí, gracias. Gracias. Con todo el